abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a empezar aquí y aunque el título aparece en pantalla, yo quiero empezar de esta manera, Efesios capítulo 4. Vamos a leer 4:11 y entonces yo quiero darles tiempo a que lo encuentren. Antes de leerlo, yo quisiera explicar una introducción, una explicación de contexto antes de avanzar más adelante. Entonces encuentren por ahí Efesios 4:11. Muy bien, ya están ahí. Este capítulo 4 de Efesios en general es un capítulo donde el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, está hablando a la iglesia y está exhortando a las personas. Principalmente esto sucedió en Éfeso años atrás, pero es una palabra que se aplica a nosotros también. Pero por inspiración de Dios, específicamente el Espíritu Santo hablando a través de Pablo. Y está exhortando a la iglesia, está hablando de la forma en cómo la iglesia debe de funcionar. Y lo que está haciendo en este capítulo 4, ¿verdad?, es hablar de un tema general que es la unidad espiritual. Y cuando este capítulo está hablando de la unidad espiritual, no solo se está refiriendo a que seamos unidos, a que nos amemos entre nosotros, que no haya divisiones, ni celos, ni pleitos, ni críticas, ni etcétera. No solo se refiere a esto, se refiere a que haya una unidad espiritual, es decir, que todos estemos en un mismo paquete de fe, de pasión, de madurez. Si a ustedes les ha tocado ver las carreras de distancia, 10 kilómetros, 21 kilómetros, un maratón, pues ustedes se van a dar cuenta que hay de perdido unos 200, 300 atletas en la meta y ellos se arrancan, pero luego los kenianos empiezan a separar, ¿verdad? Los mexicanos ahí agarran en medio y luego ya todos los demás allá atrás y se empiezan a separar. Y la carrera de la fe, o al menos la manera en como el Señor ha establecido la iglesia, no es una carrera, no es de que unos se arranquen y se separen tanto de los de enfrente y de los de atrás. La idea que a mí me viene a la mente es como cuando están los soldados formados por líneas y al mismo tiempo todos, ¿verdad?, el mismo pie y como un solo paquete van avanzando. Efectivamente, a lo mejor hay alguien que va enfrente, pero no van tan separados, van juntos. Y cuando nosotros llegamos a esta unidad de la fe, entonces nosotros estamos caminando en el diseño que Dios tiene para nosotros. El Señor está hablando en este capítulo de una unidad espiritual, de una iglesia fuerte, de una iglesia saludable. ¿Cómo llegamos a estos puntos? Ok, vamos a leer 4:11 de Efesios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjeme hacer una pausa aquí. Si estoy entendiendo bien, del 100% de personas que hay en la iglesia, el Señor, vamos a decirlo de esta manera, probablemente 20% son apóstoles, personas celosas de la iglesia. Otro 20% son profetas, personas que están cuidando la relación de Dios con la iglesia. Otro 20% son evangelistas que quieren estar en las calles predicando. Otro 20% son pastores que están preocupados por las personas aquí. Y otro 20% quizás sean maestros que están preocupados por lo que se enseña y cómo se enseña. Y este es el diseño que Dios ha tenido para que la iglesia pueda mantenerse en una sola unidad, que mayormente estemos creyendo lo mismo, que avancemos al mismo lugar, etcétera. Entonces yo quiero continuar en el versículo 12, ¿verdad? Dicho esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? ¿Qué dice ahí? A la unidad de la fe. ¿En qué manera el Señor quiere que su iglesia esté unida, amándose los unos a los otros? Sí, pero en una sola unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a hacer una pausa aquí. El Señor establece apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, etcétera. Fíjense bien lo vuelvo a remarcar en el versículo 12. Lo hace a fin.
con el propósito de perfeccionar a los santos, completar a los santos. Observe nuevamente el principio del versículo 13. ¿Hasta cuándo va a durar este proceso? Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. Entonces este es el modelo que Dios tiene para la iglesia. Observe, ahora brínquese al 14. Dice, para que ya no seamos, ¿qué dice ahí? Niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema o trampas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué dice ahí más adelante? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si estamos entendiendo bien, esta es la forma en cómo Dios quiere que la iglesia funcione. Dios quiere y Dios ha puesto un mantenimiento constante en la iglesia, porque la iglesia está en ese proceso de estarse perfeccionando, porque todos nosotros como humanos estamos en este mundo y nos afecta esto y nos afecta aquello, y hay roces entre nosotros y hay inmadurez entre nosotros en esto, en aquello, y el Señor ha establecido todo de tal manera que podamos avanzar. Y me llama tanto la atención el versículo 14, quizás debamos de poner nuestra atención nuevamente ahí. Dice, para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Sin este proceso que Dios ha establecido de crecimiento y de madurez, quizás corremos el riesgo de comportarnos como niños espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los creyentes con inmadurez espiritual, ¿verdad?, que no están fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios, estos están inclinados a aceptar sin criterio alguno toda clase de errores doctrinales, de interpretaciones incorrectas de las Escrituras, que mayormente a veces son promovidas por lo que se les conoce como falsos maestros, ¿verdad?, engañadores de la iglesia. Y nosotros necesitamos evitar estas cosas caminando en el modelo correcto que Dios ha establecido para la iglesia. Lo vuelvo a repetir. El Señor ha puesto todos estos ministerios para que haya cuidado y mantenimiento entre nosotros, porque si nosotros no caminamos en este modelo, ¿verdad?, vamos a ser como un niño, ¿verdad? Y un niño mayormente cree lo que se le dice y va a donde lo llevan. Y yo recuerdo muchos años atrás, mi primera etapa de cristiano, lo voy a decir con mucho tacto y con mucho cuidado, porque no quiero que malinterpreten mis palabras. Pero yo llegué a escuchar la palabra avivamiento para esto y avivamiento para lo otro, y no tiene nada de malo. Alguien me va a preguntar, Omar, tú ya no crees en avivamiento. Yo sigo creyendo en un avivamiento. Alguien me va a preguntar, ¿tú estás orando por un avivamiento? Yo gimo todos los días de mi vida por un avivamiento, porque estamos en una gran necesidad de que Dios intervenga en nuestras vidas y en nuestra sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo estaba muy joven en la fe, verde sotototote, ¿verdad? Y de repente encontré un pasaje que lo estaba recordando hace un momento, y creo que es Habacuc 1:5, no lo tienen que buscar. Y este pasaje dice, mirad que yo haré entre vosotros y entre las naciones una obra tan grande que aun cuando la contare no la creeréis. Y como yo fui entrenado al principio de mi fe en esta idea de avivamiento, yo leía este versículo, y por ahí en algún momento, con toda vergüenza lo digo, en una reunión de jóvenes dije una plática así bien apasionadota, y miren, y yo decía, es que Dios va a hacer una obra tan increíble que si nos la contara el avivamiento, ¿cómo va a ser? No lo creeríamos. Y cuando tú lees el pasaje completo, lo que Dios está diciendo, está hablando de un juicio que va a venir sobre Israel, de los caldeos, y les va a decir, si yo les digo cómo les va a ir en el juicio, ni me lo van a creer. Entonces, yo cometí errores de tomar un versículo, asignarlo a una doctrina, me logro explicar, y no quiero que me van a acusar de falso maestro, acúsenme de verde, está bien, pero entre este tipo de errores, hasta los errores de los que sabiéndolos, ¿verdad?,
quieren sacar provecho de esto, nosotros necesitamos evitarlos. De manera que nosotros como congregación tenemos que comprometernos a un discipulado. Y yo les voy a insistir, mis hermanos, aquellos que no están en el curso de fundamentos o no han estado, mi pregunta que no he logrado responder es ¿por qué no están? ¿Por qué es tan difícil llegar a las 10 de la mañana? ¿Por qué es tan difícil? Aquellos que no están asistiendo a un grupo en casa, ¿verdad? Dicen, no estás condenando. No los estoy condenando. Creo que me he ganado el derecho como pastor de preguntarles cara a cara por qué no están asistiendo a un grupo en casa. Porque de no hacerlo no estás entrando en este proceso de ir creciendo y de ir avanzando y de ir madurando, ¿me explico? Y eventualmente podemos pagar las consecuencias de esto. Voy a ir desarrollando con más detenimiento esto. Cuando hacemos un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento, tú te vas a sorprender de la cantidad de veces que las Escrituras hacen advertencias de no desviarnos de los aspectos esenciales de la fe, de los aspectos esenciales de la doctrina. En un momento vamos a avanzar un poco más hacia esto. Pero a mí me gustaría tomar este pasaje de Efesios como una base en la que vamos a partir. Y quisiera que ustedes me acompañaran a lo largo de aproximadamente unas 6 semanas o 5 semanas más a partir de ahorita. Y que empezáramos esta serie que le vamos a llamar Vientos de Doctrina. Lo que vamos a hacer es establecer muy claramente el día de hoy como una introducción general. Consideren el mensaje de hoy una introducción. Vamos a establecer qué es un viento de doctrina, cuáles son las advertencias de la Escritura. Próxima semana vamos a hablar qué son las áreas esenciales de la fe de las cuales no nos debemos de mover. ¿Cuál es el evangelio de fe y de arrepentimiento que nosotros debemos de seguir? Y a partir de ahí, ya teniendo una referencia con el modelo original, lo que vamos a empezar a hacer es con mucha valentía. Ustedes tienen que estar orando por mí. Vamos a empezar a confrontar tendencias incorrectas, me explico, de la iglesia. Vamos a empezar a poner en la mesa el evangelio de prosperidad. Vamos a poner en la mesa el evangelio de convencimiento. Acepta a Cristo y tu vida te va a ir bien. Esto tiene que ser confrontado con la verdad. Vamos a confrontar esta nueva moda en la iglesia en la que algunos piensan que el infierno no existe y que algunas referencias de Jesús eran a un basurero en las orillas de esta ciudad de Jerusalén. Vamos a confrontar estas y otras teorías, pero no lo podemos hacer sin tener bien claro cuál es la base donde nosotros vamos a estar parados. Entonces les quiero hacer una pregunta. Es una pregunta doctrinal. ¿Están listos? ¿Le entran o no? Órale pues, padre, muy bien. Vámonos con el primer punto. ¿Qué es un viento de doctrina? ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Vamos a intentar ponerlo de esta manera. Un viento de doctrina es básicamente un cambio de enfoque a lo que la doctrina cristiana originalmente es. Es decir, es una interpretación con un énfasis diferente. A lo mejor algunas cosas puede que sean las mismas bases, pero de repente puede que se empiece a apuntar hacia otro lado y que se le empiece a dar otro énfasis que no es el énfasis que Cristo le dio al evangelio, ni el énfasis que los apóstoles al principio de la iglesia primitiva le dieron al evangelio. Y en sencillas palabras es cuando de repente se pone de moda una enseñanza o un estilo de cristianismo, ¿verdad? Y yo no critico a ninguna iglesia, pero nadie que no sea pan de vida está mal. No se crean, no es verdad. Yo no critico a nadie, no es mi afán, ¿verdad? Pero sí les voy a ser bien sincero. Tengo tiempo orando por esto y me entra mucho celo por toda la iglesia. Yo sé que Dios no me ha dado ninguna responsabilidad más allá de este pequeño grupo, pero sí te da un celo de decir por qué hay personas que están tan fácilmente abrazando esto y yo no puedo sinceramente cambiar la tendencia de la iglesia o esto o aquello, pero quizás puedo poner un grano de arena para que por lo menos esta responsabilidad que Dios ha puesto en todos, ¿verdad? Pero también en mí, hacer algo al respecto para que por lo menos esta congregación no ande patinando por ahí, ¿verdad? Nada más lo que dicen y ahí vamos todos, ¿verdad? Para otro lado. Las Escrituras nos advierten que no seamos como niños fluctuantes, que no seamos espiritualmente como un niño que tan fácilmente cree esto y los niños son tan fáciles de educar, pero a la vez tan fáciles de mal influenciar.
Y si nosotros observamos con claridad, ¿verdad? Efesios está escrito para que estos oficios ministeriales puedan dar este mantenimiento a la iglesia que yo les estoy hablando. Quiero poner aquí en pantalla Efesios 4:11 al 14, ahora en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a tratar de ponerlo todavía más claro de lo que lo estamos intentando hablar ahora. Síganme aquí en pantalla. Fíjense bien, mismo pasaje, otra traducción. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Verso 12. Y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Versículo 13. Este proceso, dijo conmigo, proceso, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad. ¿Unidad en qué? En nuestra fe. Oh, ya se me perdió aquí el renglón, déjenme lo encuentro. Hasta que todos se encuentren en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes aquí ya alcanzó la estatura total de lo que es Cristo? ¿Alguien aquí dice, Cristo y yo iguales en carácter? Levante la mano, buena onda. ¿No? Yo también, yo me lo pregunté a mí mismo, digo, Señor, pues ¿hasta cuándo? Y cuando me veo a mí mismo, digo, Señor, de veras, antes me aguantas. Nadie aquí, ¿verdad? Nadie levanta la mano. Padre. Entonces, si no has alcanzado ya la meta, continúa el proceso, mi hermano. Continúa creciendo. Comprométete a un discipulado. Comprométete a relacionarte con más hermanos en la fe. Deja que otros te ayuden a crecer y tú ayuda a otros. Deja que Dios obre en tu vida. Hace un corazón abierto para Dios. Vive en un constante arrepentimiento de cada área de tu vida que sabes que no es igual a Cristo. Vive queriendo alcanzar al Señor. Congrégate fielmente. Inscríbete a fundamentos. Sé parte de este proceso, porque mientras no hayamos alcanzado la estatura de Cristo, en sencillas palabras, a usted y a mí, comadre y compadre, nos falta. Y si nos falta, pues vamos a echarle ganas. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué versículo me quedé? Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Porque esto es verdad. A veces es tan hábil y tan padre. Con todo respeto, hay quienes predican tan padre que tú dices, oh, está bien suave. Pero nuestra responsabilidad es ir a las Escrituras, ¿ok? Y confirmar que lo que se está enseñando está aquí. Háganlo aún en esta congregación. No me escuche a mí. No me deje convencerle a mí. Escúchelo, tome nota y vaya a su Biblia. ¿Tiene dudas? Venga el otro domingo. Y dígame, oiga, pastor, usted nomás anda diciendo puras tonterías. Pero pruébeme con la Biblia que ando diciendo tonterías. Compruebe que yo no estoy diciendo tonterías también. Me logro explicar. La Escritura es nuestra guía y aquí es donde nosotros nos vamos a mantener. Entonces, ustedes han observado cómo los niños, fíjense bien cómo lo voy a preguntar, en su inmadurez natural, porque nadie va a condenar a un niño por ser inmaduro. Es natural, ¿verdad? Ellos están creciendo, quieren jugar, son niños. Pero en su inmadurez natural, ¿ustedes han notado cómo un niño cambia sus gustos y sus preferencias? ¿Alguien lo ha notado? Les platico rapidísimo la historia. Mi primer hijo, obviamente, fue Héctor y en una etapa más o menos, no quiero de ninguna manera apenarlo, pero es la historia de la vida. Pero para él era Tomás y sus amigos. Muchos trenes, ¿cuántos son? ¿A quién le tocó Tomás y sus amigos? Levanten la mano, no se hagan. También señores le entraban allá al Tomás. Y luego de repente se oye un y el Rayo McQueen aparece en la escena. Olvidó los trenes de Tomás. Y todo era Rayo McQueen y Rayo McQueen en la mañana, Rayo McQueen a mediodía y Rayo McQueen en la noche. Ya me sabía yo los diálogos de la película. Y qué padre que mis hijos pudieron ver eso. Al rato creció Nani y se le unió Rayo McQueen y ¡cachá! Y ahí estaban. De repente aparece en la escena de un planeta llamado Cybertron un hombre llamado Optimus Prime.
Ese bendito Optimus Prime nos hizo comprar juguetes nuevos. Y bien padre, porque mis hijos no los sabían armar y a mí me gustaba mucho armarlos, ¿no? Pero de repente todo fue Optimus Prime y los Transformers y con J, Transformers. Hasta que llegaron los benditos Avengers. Y digo benditos por no decirles de otra manera, porque cuando entran los Avengers, mis hijos, ¿verdad? Todo Avengers, hasta mi esposa. ¿Dónde está la Karina? Todo Avengers, la Karina. Y de veras, hasta Karina empezó como niña fluctuante a cambiar. Y me decía, les dije que hoy venía picoso, me decía, oye mi amor, es que yo quiero que tú seas como Thor, me dice. Y yo me compró, fue a Home Depot y me compró un marro de 6 libras y órale. Hasta que yo la guié como todo buen líder y espiritual en mi familia. Le dije, mi amor, o sea, te entiendo, pues veo a Thor y sí te entiendo. Pero le dije, lo que tú no sabes es que Thor quiere ser como yo. No, ya se calmó, no, pues está padre. Pero luego aparece en Justice League, ese bendito Superman. Ahí ya no la pude convencer. Me dice, es que Superman. Le digo, no, sí, ahí sí no le voy a llegar a este tipo ni de chiste, ¿verdad? Y lo que trato de decir, ¿verdad? Que a medio de bromas y quitando a mi esposa del medio, ¿verdad? Es puro vacile esto. Los niños así son y no hay ninguna vergüenza en esto, porque sus gustos y sus tendencias cambian en base a lo que está de moda, en base a lo que sale en la tele, en base a lo que les venden. El asunto está cuando la iglesia compra todo lo que le venden. Ahí sí estamos en problemas, mis hermanos. El asunto está cuando una iglesia no está siendo bien enseñada y no tiene un compromiso personal con leer la escritura, y todo lo que le venden, pues ahí va y lo compra. Porque escuchan todas las predicaciones de internet, con todo respeto, de enlace o de donde las oigan. Yo no sé de dónde escuchan sus mensajes, mis hermanos, y no critico nada en particular. Pero ustedes tienen que llegar a entender que no podemos simplemente comprar todo lo que nos venden. Aún si yo se los vendo, no lo tienen que comprar. Ustedes tienen que confirmarlo con la escritura. Entonces, lo mismo sucede con estos cristianos, ¿verdad? Que no están madurando y podemos ponernos nosotros ahí en medio. No podemos nada más emocionarnos por algo, porque las escrituras nos hacen advertencias muy fuertes al respecto. De la misma manera que un viento cambia, ¿verdad? En la mañana es de una forma, a mediodía es de otra, y sobre todo ahora en estos meses, ¿verdad? El viento cambia de tal manera que de repente va para allá y luego de repente va para acá, y nosotros no podemos ser como una bolsa de papitas que no tiene peso, ni propósito, ni identidad, y ahí va para donde la lleva el viento. Un vaso desechable, ¿verdad? Para donde se sopla el viento, pues ahí va el vaso rodando. Simplemente, doctrinalmente, nosotros no podemos caminar en esto. Nosotros tenemos que estar bien fundamentados y vamos a insistir en eso. Déjenme compartir ahora con ustedes algunas de las advertencias que las escrituras hacen y vamos a considerar solamente algunos pasajes del Nuevo Testamento. No podemos meternos en todo, se asombrarían la cantidad de pasajes que hablan al respecto. Pero para empezar, abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses 5:21. Vamos a empezar por aquí. 1 Tesalonicenses 5:21 y 22. Dice 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Este versículo en 1 Tesalonicenses tiene que convertirse en una regla para tu vida, un estilo de vida para tu vida. Tú no puedes comprar todo lo que te venden, como te lo estoy diciendo. Tú necesitas escudriñarlo todo. Y tú dices, no, es que tienes una lista de pastores a quien escuchar. No tengo una lista de pastores a quien debes de escuchar. Tengo un principio espiritual con el cual puedes vivir, y es este: escucha los mensajes, compra un libro, léelo, pero léelo de tal manera que tú puedas escudriñar. Tú vas a necesitar estar bien familiarizado con las doctrinas centrales de la fe, que en esencia son todas aquellas enseñanzas que están directamente rodeando a Cristo. La fe, la resurrección, la segunda venida, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. Todas estas doctrinas principales, ¿me explico?,
el cielo, el infierno, la salvación, etcétera. Y tú tienes que estar familiarizado, porque tú, cuando escuches un mensaje, tú tienes que tener la referencia de la verdad, escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo sabemos qué es lo bueno? Reemplaza la palabra, nada más para un entendimiento mental. Quita la palabra bueno y pon la palabra correcto. Escúchalo todo, pero quédate con lo correcto. Quizás un predicador pone 4 puntos en su mensaje, y cuando tú ves, dices, bueno, los 2 primeros puntos es algo que doctrinalmente yo puedo aplicar a mi vida. Los otros 2, híjole, tengo dudas, se me hace que no va por ahí. Me quedo con los otros 2. Lo escudriño todo y retengo ¿qué? Lo bueno, lo correcto. Entonces, nosotros necesitamos hacer este ejercicio basado en la Escritura y basado en aquellas cosas que Cristo enseñó y que Cristo vivió. ¿Me logro explicar? Vas a tener que familiarizarte con los evangelios para esto, quizás con todo el Nuevo Testamento. Y entonces volvemos al mismo punto. Esto es un proceso, me explico, no es algo en el que tomas un curso y ya nunca más lo vuelves a tomar. Es un proceso de crecimiento en tu vida. Quizás algunos van en la fila del frente, otros en la de atrás, pero la idea es que vayamos en la unidad de la fe. Porque si nosotros basamos nuestra vida en escudriñar todo y retener lo bueno, basado en lo que Cristo enseñó, basado en lo que Cristo vivió, vamos a caminar de la manera más saludable que ustedes se pueden imaginar. Pongamos nada más como una rápida introducción este evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que nos enseña que por ser hijos del rey necesitamos lo mejor. Si eres un hijo del rey, tú no debes de traer un carro menor a 2 o 3 años del año, porque Cristo quiere que tengas lo mejor. Dios no quiere que vivas en esto. La pregunta central es, ¿Cristo enseñó esto? No, Cristo dijo, si tienes 2 túnicas, da la que te sobre. El evangelio, lo hemos dicho antes, es un llamado a vivir con menos, no es un llamado a vivir con más. Jesús dijo, la obra que el Padre me ha encomendado es tan importante, ¿verdad? Que yo no puedo perder el tiempo con otras cosas. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen su nido, pero yo no. Jesús estaba tan enfocado que decía, yo no puedo perder ni mi tiempo ni mi dinero comprando una casa. Yo no me puedo asentar aquí. Yo tengo una obra importante que hacer. Yo no digo que no compres casas, no me malentiendan. Digo que Cristo no vivió en prosperidad. Nació en un pesebre, era carpintero y vivió creyéndole a Dios por su provisión cada día. Entonces la pregunta central es, ¿el Nuevo Testamento nos enseña tal evangelio? No. Entonces escudriñamos todo y retenemos lo bueno. ¿Hasta aquí vamos bien? A ver si no me quedo sin iglesia otra vez, pero yo tengo mucha fe en el Señor. Hechos 20:28 ahí en sus Biblias. Vámonos a otro pasaje. Desentuman sus dedos, porque este domingo es un domingo bien doctrinal, pasajes al por mayor. Hechos 20:28, empiezo y me alcanzan. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Están hablando a los líderes de la iglesia. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo, ¿verdad? Y algunos de los apóstoles eran guardianes de la iglesia, guardianes de la doctrina. Tomemos el ejemplo de Pablo. Pablo tan pronto veía que alguien se estaba levantando con una enseñanza y escribía una carta a la iglesia que estaba recibiendo y trataba de ordenarles. El libro de Gálatas es uno de ellos. El libro de Gálatas, los de Galacia estaban queriendo enseñar que era necesario agregar la circuncisión a la salvación. Yo no sé si porque estaban enojados o qué, y decían, si nosotros nos circuncidamos, ¿verdad? Pues que se circunciden todos, no le hace que caminen raros, ¿verdad? Pero pues todos coludos o todos rabones. Y querían judaizar, querían que los gentiles caminaran en este pacto. Y Pablo escribe para ordenarles. ¿Por qué? Porque él era un defensor de la iglesia, un defensor de la doctrina. Y los apóstoles temían que cuando ellos no estuvieran,
la doctrina se desvaneciera, la enseñanza se perdiera, la iglesia se desviara. Por eso eran apóstoles, enviados a cuidar de la iglesia. Por eso eran maestros. Y lo que ellos enseñaron está registrado en la Escritura y es lo que nosotros debemos de caminar en este pasaje. Entonces, el precio por la libertad va a ser la eterna vigilancia de lo que nosotros estamos aprendiendo. Para ahorrar tiempo aparece Romanos 16, 17 aquí en pantalla. Fíjense ahora lo que dice este pasaje de advertencia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes son los que hacen división y tropiezos? Aquellos que van en contra de la doctrina. Aquellos que quizás son muy hábiles para hablar, son muy elocuentes, caen muy bien, pero que sus enseñanzas no van de acuerdo a la Escritura. Versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿En qué momento dejas de ser ingenuo? En el momento en que te aplican, ¿verdad?, una tranza, te roban algo, te engañan con algo, pierdes la ingenuidad. O quizás en el momento en el que adquieres cierto conocimiento. A lo mejor tu contador te dijo, ya no sé ahorita si es el 8 o el 16, no me metan en esos problemas a mí, por favor. Pero tu contador te dijo, no, tú tienes que pagar el 20%. Y estás pagando el 20%. Y luego vienes a la ley y ves que es vamos a poner el ejemplo, 16%. Y dejaste de ser ingenuo. ¿Me explico? Ahora sabes que este contador te está transeando. ¿Ok? ¿En qué momento dejas de ser ingenuo? Pues a la buena o a la mala, en el momento en el que el conocimiento viene a tu vida. De manera que cuando tú detectes a aquellas personas que son muy buenos para hablar y que esto y aquello, pero que no están edificando a Cristo, ni glorificando a Cristo, sino que sirven a sus propios vientres. Cuando tú veas la referencia vientre o propio vientre, es una interpretación en la Escritura que nos está tratando de decir, sirven para su propio beneficio. Y cuando las personas están tratando de promover a sí mismos y esto y aquello, tú tienes que tener cuidado y alejarte de ellos. Aun cuando un pastor está buscando su propio beneficio y no el beneficio de la iglesia, tú tienes que alejarte. Y les voy a decir algo, de esas cosas que uno camina en el filo de la navaja, porque la madurez entre ustedes es tan diversa que es peligroso para aquellos que no lo puedan tomar con madurez. Pero aún si en algún momento yo estoy viendo para mi propio beneficio, ustedes tienen que huir de este lugar, porque entonces yo me estaré desviando. Va a estar en chino, porque digo, Señor, pues mejor llévame si la voy a estar regando, ¿verdad? Y si un día me voy, no piensen que yo andaba mal tampoco, ¿verdad? Pero la idea es hacer la forma correcta. Si no va a ser que el Señor tenga tiempo diferente y digan, ándele para que se le quite. Sean juiciosos. Es más, sálganse los que pensaron así. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 ahí en sus Biblias, porque ya están pensando cosas feas. Lo empiezo en el 1:6. Estoy maravillado o asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Cuál es el evangelio diferente? Siguiente semana vamos a abocarnos a un mensaje completo a esto, pero se los digo, es un evangelio de arrepentimiento. Jesús dijo al iniciar su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cualquier otro evangelio que no implique un constante arrepentimiento
Es un evangelio diferente. Hay tantas variantes. En aquellos tiempos batallaban con los que querían circuncidar a otros, batallaban con los que no comas aquello y que los ídolos acá. Hoy estamos batallando con otro tipo de cosas, pero a fin de cuentas nosotros tenemos que aferrarnos a esta verdad. Entonces, de repente a mí me hace pensar en qué momento nos hemos desviado y como iglesia, ¿verdad? En general, hemos aceptado un evangelio de la inclusión. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, lo vamos a tomar un domingo completo. El evangelio de la inclusión es una nueva tendencia que se está empezando a tomar. Un pastor llamado Carson que públicamente le exhibo por una supuesta revelación. Qué bueno que hablamos de la manera correcta de las revelaciones. Por una supuesta revelación entendió que todos estaban incluidos en el sacrificio de Cristo y que por lo tanto no había infierno. Tú quitas el infierno del mensaje del evangelio y has destruido el evangelio totalmente. ¿En qué momento lo aceptamos? ¿En qué momento un cristiano, o yo no sé si es cristiano o no, lo acepta? Y la cosa es tan simple, ¿verdad? Jesús dijo que había un infierno. Sí. ¿Lo dijo más de una vez? Sí. ¿Es de las partes esenciales del evangelio? Sí. Entonces no hay vuelta de hoja. El asunto es un poco más complicado que esto, ¿verdad? Pero cuando tú empiezas a ver todos estos pasajes y todas estas advertencias, te hace pensar. En pantalla aparece 1 Timoteo 4:1, voy a leer solamente creo el 1 en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo la era de una iglesia engañada. A lo mejor no toda la iglesia, pero es bien peligroso lo que está empezando a suceder ahorita. Hebreos 13:9 también aquí en pantalla. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre alimentos de que nada sirven a quienes la siguen. Finalmente, ahí en sus Biblias, Tito 1:10. Y den gracias que no metimos como 8 versículos más aquí. Ahí vamos a estar parando. Tito 1:10. Empiezo, porque hay aún muchos contumaces. Y en lo que encuentran Tito, porque yo sé que es difícil de encontrar, les explico qué es contumaces. Contumaz es una persona que tiene más. No se crean. Contumaz, ¿sí entendieron? No. Contumaz es una persona que sabe que está en un error, pero está neciamente aferrado a no reconocerlo porque no le conviene, ¿me explico? O porque le conviene. ¿Me logro explicar? Es una persona necia y aferrada. ¿Les ha tocado al primo de un amigo que la verdad tienes la evidencia en la mano? No es cierto, yo no fui el que lo quebró. Hay un video, lo editaron. Eso es un contumaz. Muy bien. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Puse este versículo en esta parte porque yo dije amén. ¿Qué les parece, mis hermanos? Que ustedes toman este viaje conmigo y empezamos a tapar la boca sin agredir a nadie, sin sentirnos superiores. Vamos a empezar a callar estas voces. Vamos a empezar a ubicarnos cuál es el evangelio correcto. Y termino con esta conclusión. Un viento de doctrina es básicamente un cambio del enfoque de la doctrina original, es decir, una interpretación con un énfasis diferente del que Cristo o los apóstoles le dieron al mensaje original del evangelio. La escritura, como ya se acaban de dar cuenta, está llena de advertencias y llegamos a una conclusión. Por alguna razón,
El Señor estableció apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia camine hacia la misma unidad, para que haya un fundamento doctrinal correcto, para que vayamos en una sola madurez. Y mis hermanos, antes de terminar este mensaje, les quiero decir algo más. No quiero que ustedes tomen esta postura, ni que nadie de nosotros tomemos una postura de sentirnos aquellos que apuntan el dedo y acusan a todo mundo, ¿verdad? O sentirnos superiores y que nosotros definimos qué y cómo. Este libro define qué y cómo. ¿Me logro explicar? Y no se trata de condenar a nadie, no se trata de tomar una postura superior. Quizás el celo puede hacerlo ver así, pero no se trata de sentirnos superiores. Se trata de sentirnos confiados en lo que el Señor nos ha enseñado. La intención es que de alguna manera los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos y que podamos nosotros mantenernos firmes en esto que es un evangelio de fe y de arrepentimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Próxima semana vamos a hablar del evangelio de arrepentimiento, las doctrinas centrales de la fe, cuáles son, en qué debemos de mantenernos, qué debemos de nunca abandonar. A partir de ese domingo vamos a empezar a confrontar estas tendencias incorrectas. Así es de que yo necesito que en estos días estén orando por mí, porque si no, capaz de que salgo aquí yo con mis cosas, y ya ven los versículos de años atrás como los leía. Necesitamos una revelación de Dios, no de un nuevo evangelio, sino una revelación de Dios del evangelio correcto. Llévense esta idea: la doctrina fundamental de la fe es un músculo, y al igual que un músculo, si no lo ejercitas, se atrofia, y si lo ejercitas, funciona mejor de lo que realmente es. Las doctrinas fundamentales de la fe, vamos a insistir e insistir y mantenernos ahí. La cosa no termina en fundamentos, la cosa empieza en fundamentos. Entonces, yo ya tomé un curso, toma otro. Consigue un libro, vuelve a leer Mateo, vuelve a leer Juan, vuelve a leer Gálatas, vuelve a leer Romanos. Ya terminaste el Nuevo Testamento, vuelve a insistir, ejercita tu músculo. Y con esto nosotros vamos a terminar el día de hoy. Quisiera pedirles que cierren sus ojos.